Bien, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente tema que forma parte de los conceptos de movimiento rotacional. Para ello, bueno, vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a asumir que tenemos un conjunto de n partículas. Todas estas partículas van a tener distintas masas y además van a estar ubicadas respecto al eje de giro a distintas distancias. Por ejemplo, en las figuras que tenemos aquí en la pantalla se está ilustrando el plano XY. En el origen de coordenadas vamos a considerar que está el eje de rotación. Este eje de rotación está saliendo de la pantalla, está dirigido hacia nosotros. Y tenemos aquí representados 4 partículas y una enésima. Partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4. Bueno, todo este conjunto de partículas se van a estar moviendo con la misma velocidad angular, omega, en una dirección contraria a las manecillas del reloj. Lo importante a tomar en cuenta aquí es que como este conjunto de partículas se están moviendo rotacionalmente con la misma velocidad angular, las posiciones relativas entre ellas se va a mantener constante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la partícula 1, la que está aquí en color rojo, no va a terminar más cerca o más alejada de la partícula 2. Todas ellas se van a estar moviendo con la misma velocidad, en la misma proporción. Así que, dato importante, estas partículas no van a tener permitido poder acercarse o alejarse una respecto a la otra, todas girando como si se tratase de un sólido rígido. Justamente ahí está el fondo de la idea. Esto es como si estos elementos formaran un sólido rígido. Bueno, en la figura de la derecha se está ilustrando, por lo tanto, solamente las posiciones de cada figura. Ahora, en la figura de la izquierda. En la figura de la derecha, lo que se está mostrando es un poquito más detallado, la parte cinemática. Concretamente, cada una de estas masas tendrán distintas, eh, distinto valor en cuanto a la materia que representan, pero no solamente eso. Como sabemos del resultado anterior, vamos a esta parte, aquí está justamente esta, sabemos que aunque todo este conjunto de partículas se van a estar moviendo con la misma velocidad angular, como se encuentran a distancias distintas del eje de giro, sus velocidades lineales también van a ser distintas. Y aquí está mostrado esto. Cada una de estas partículas va a estar experimentando una cierta velocidad tangencial. Pero esta velocidad tangencial va a depender de qué tan alejados o qué tan cerca estén del eje de rotación. Por ejemplo, la partícula que está más cerca del eje de rotación será la partícula 4. Así que su velocidad lineal, esta V4, tendrá una menor magnitud o un menor módulo en comparación a la velocidad de la partícula 1. La partícula 1 está más alejada del eje de rotación. Por lo tanto, su velocidad lineal V1 tendrá un mayor módulo. Y así con cada una de las restantes partículas, según el radio a la que se encuentren, o a la distancia a la que se encuentran respecto al eje de giro, será el valor de su velocidad lineal. Repito, aun y cuando se estén moviendo con la misma velocidad angular. Muy bien, ¿cómo vamos a escribir ahora en la energía cinética asociado a este sistema de partículas? Bueno, pues como ya sabemos, cuando hablamos de un conjunto de partículas y de ellas, de su energía cinética, bueno, la energía cinética se calcula como la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Así que aquí tenemos
energía cinética total es igual a energía cinética de la primera partícula que está ahí girando, más la energía cinética de la segunda partícula, aquí en color verde, más energía cinética de la partícula 3, después la energía cinética de la partícula 4 y así sucesivamente, hasta llegar a la última partícula, a la enésima partícula. Bien, así que en esa línea, repito, estamos escribiendo la energía cinética total de todo este conjunto de partículas que sabemos que está rotando alrededor de un eje que pasa justo por el centro de coordenadas. Bien, vamos a escribir estas cantidades en términos de la masa y de la velocidad de cada partícula. ¿Cuál es la expresión para la energía cinética? ¿Recordamos cómo se escribe la energía cinética? En términos de masa y de velocidad. Un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿no, profe? Exactamente, la energía cinética de al menos una partícula se escribe como el factor 1/2 por la masa de esa partícula por la velocidad de la partícula elevada al cuadrado. Así que eso es lo que tendríamos que hacer con cada término. Vamos a escribir el término en color rojo que nos habla de la energía cinética de la partícula 1 como 1/2 de la masa de la partícula 1 por su velocidad al cuadrado. Y así, con la partícula 2, la partícula 3, hasta la partícula n. ¿De acuerdo? Así que llegaremos a este resultado. Muy bien, pues podemos ver que hay un término común, que es el factor 1/2. El factor 1/2 aparece en todos los términos. Así que podremos pensar en factorizarlo. Factorizar un término 1/2 común a todo el resto. Bueno, pero ojo aquí, podemos hacer, mejor dicho, podemos identificar otro término que podemos factorizar. Recuerden ustedes, este velocidad cuadrada que aquí aparece nos está hablando del módulo. O sea que aquí realmente tenemos el módulo de la velocidad 1 elevado al cuadrado, el módulo de la velocidad 2 elevado al cuadrado, así sucesivamente. ¿Y qué sabemos del módulo de la velocidad de una partícula? Cuando esta partícula se mueve de forma rotacional. ¿Esto con qué lo podemos igualar o con qué lo podemos relacionar? Hablando de un movimiento rotacional. Para clarificar esto, cada una de estas partículas sabemos que se tienen que estar moviendo con una velocidad tangencial diferente, porque se encuentran a distintas distancias respecto al eje de giro. Pero también sabemos, y es cierto, que todas ellas se están moviendo con la misma velocidad angular.
Es decir, la velocidad angular es común a todas ellas. ¿Cómo le hacemos entonces para traer al juego ese término que también es común? Si creo entender bien la respuesta en el chat, están comentando que el módulo de velocidad es igual a velocidad angular. ¿Esa igualdad es dimensionalmente correcta? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad lineal? La v que tenemos ahí. ¿Cuáles son sus dimensiones o cuáles son sus unidades? ¿Y cuáles son las dimensiones de la velocidad angular? Bien, es importante darse cuenta que pues, esta ecuación no es dimensionalmente correcta. Entonces, la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, mientras que la velocidad tangencial en metros sobre segundo. Esas cantidades no son dimensionalmente iguales. Sugerencia, los invito a repasar análisis dimensional. Para que estos términos den algo que sea dimensionalmente correcto, tenemos que multiplicar esa velocidad angular por el valor de r, donde r es la distancia que separa a la partícula del eje de rotación. Así que, tomando en cuenta este resultado, podemos sustituirlo en cada uno de los términos que tenemos aquí arriba. Esta velocidad 1 sería igual entonces a R1 por la velocidad angular. La velocidad 2 será igual a R2 por la velocidad angular. Y así sucesivamente. Y el resultado al que llegamos es el que se muestra aquí. Podemos notar entonces que tenemos un factor 1/2 que multiplica a todo esto, que está formado por la masa de cada partícula por la distancia que la separa al eje de rotación elevada al cuadrado, más la masa de la siguiente partícula multiplicada por la distancia que la separa del eje de rotación también elevada al cuadrado. Y así sucesivamente. Y de este lado podemos ver que hemos factorizado la velocidad angular, también elevada al cuadrado. ¿Preguntas o comentarios sobre esta parte del cálculo? Hemos partido de la energía cinética. Describir la energía cinética total para este conjunto de n partículas. Después, hemos hecho uso de la relación que hay entre
la velocidad tangencial y la velocidad angular. La ecuación que ahí aparece encerrada en color amarillo. Y finalmente hemos factorizado aquellos términos que son comunes. El factor 1/2 y el factor omega cuadrada. Pues bien, este término que queda entre corchetes y que tiene la información de la masa de cada partícula y de qué tan alejadas o qué tan cercanas estén al eje de giro, recibe un nombre propio. Todos los términos que están aquí en corchetes se pueden simplificar de esta forma, una forma más compacta. Aquí estamos viendo que estamos sumando los productos de cada masa, de cada partícula con su correspondiente masa por la correspondiente distancia al eje de rotación, elevado al cuadrado. Bueno, pues a esto que está aquí en color amarillo, que representa todo lo que está escrito una línea arriba en corchete, lo vamos a denotar con la letra I mayúscula. Y esa letra I mayúscula recibe el nombre de inercia rotacional o momento de inercia. Ese es el nombre que recibe esta nueva cantidad. Aquí esto tiene que ir al cuadrado, perdón, esto va al cuadrado y esto también va al cuadrado. Bien, ¿eso qué nos está diciendo? Esta nueva cantidad que estamos encontrando aquí, ¿qué información nos da? Bueno, recordemos que cuando hablábamos de la primera ley de Newton, mencionábamos que esta también se conoce como la ley de la inercia. Y en su momento dijimos, la inercia es una cantidad física propia de cada objeto, propia de la materia, la cual se puede cuantificar a través de la masa. Y la inercia nos habla de la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento. En aquella ocasión, cuando hablamos de movimiento, implícitamente nos referíamos a un movimiento traslacional, es decir, a lo largo de una línea recta. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un movimiento rotacional? Bueno, aquí el que juega el papel de la inercia es la inercia rotacional, la cual se calcula como tenemos aquí mostrado. Cada masa que conforma un conjunto de partículas multiplicada por el cuadrado de la distancia que separa a esta partícula del eje de rotación. Así que este término, repito, es el análogo o es el equivalente a la masa o a la inercia traslacional. De hecho, nótese la similitud en la ecuación. Cada término que tenemos aquí hablando de su energía cinética, es un medio, aquí tenemos un medio, de la masa, aquí tenemos un término I que depende de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí la velocidad que hay que trabajar es la velocidad angular y también está elevada al cuadrado. Así que podemos ver que esta I es el análogo al término de masa, al término m de cada partícula. Solo que en este caso, esta I se forma por todas las contribuciones de las partículas que se encuentren rotando alrededor de un punto común. ¿Preguntas o comentarios sobre esta nueva cantidad, sobre la inercia rotacional o momento de inercia, como también se le suele conocer en la literatura?
Así que, bueno, cuando hablamos de movimiento rotacional, tenemos que estar utilizando implícitamente o explícitamente, depende de qué estemos calculando, este valor, esta cantidad llamada inercia rotacional. Recuerden ustedes, entonces, cuando hablamos de una partícula que se está moviendo en línea recta, hablamos simplemente de la masa o inercia que tiene ese objeto, que sabemos que se cuantifica a través de la masa. Si un objeto, un automóvil, un vehículo o un carrito de supermercado o una bicicleta tienen un valor característico de masa, esa masa representa la cantidad de la inercia. ¿Qué tanta resistencia pondrían estos objetos a cambiar su estado de movimiento? Ya sea a ponerlos en movimiento o al detenerlos cuando se le aplica una fuerza. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un movimiento rotacional? Bueno, en este contexto no hablamos de la masa así simplemente, sino que tenemos que hablar de la inercia rotacional, la cual incluye la masa de cada partícula o de la partícula que esté rotando, pero además de la distancia que la separa al eje de rotación. Eso es muy importante. Esta distancia es muy importante, porque como podemos ver aquí, la inercia rotacional es proporcional al cuadrado de la distancia que separa a cada partícula del eje de rotación. Por lo tanto, entre más alejado se encuentre una partícula del eje de rotación, mayor va a ser el valor de su inercia rotacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que al incrementarse la inercia rotacional, encontraremos una mayor resistencia del objeto o de la partícula a ser girada, a ser puesta a girar, o bien a ser detenida si es que ya se encontraba girando. Eso es lo que representa la inercia rotacional. Por su parte, ¿qué pasa si una partícula se encuentra muy cerca del eje de rotación? Bueno, pues significa, o eso se traduce en que su inercia rotacional disminuye y por lo tanto tiene menor resistencia a ponerse en rotación o bien de ser detenida, si es que ya estaba en movimiento rotacional. Así que en pocas palabras, la inercia rotacional es una medida de qué tan fácil o qué tan difícil puede ser poner en rotación a un cierto objeto. Y además incluye la información de cómo está distribuida la materia alrededor del eje de rotación. Esa es la información que incluye este parámetro nuevo que estamos aquí mencionando. ¿De acuerdo? Preguntas, comentarios sobre el significado físico de esta llamada inercia rotacional. Va a ser importante que quede claro esta parte, porque esta inercia rotacional la vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Sobre todo cuando hablemos de dinámica rotacional, va a ser muy importante que quede claro este concepto. Bien, otra característica importante a la hora de calcular la inercia rotacional con esta ecuación es tener la certeza de que esta R, esta distancia que estamos aquí mencionando simplemente a través de un vector de posición, tiene que ser ortogonal al eje de rotación.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vean, notemos este caso. En las figuras que tenemos aquí arriba, se mencionó lo siguiente. Tenemos estas partículas en el plano XY y el eje de rotación sale de la pantalla. Es decir, el eje de rotación alrededor del cual estas partículas se encuentran girando estaría ubicado a lo largo del eje Z, mientras que las partículas están en el plano XY. Bueno, si observamos ese dibujo de manera lateral, esto es lo que veríamos. El eje Z, que es donde está el eje de rotación, y cada una de las partículas girando de esta manera alrededor de este eje. Bueno, pues como podemos notar, este vector de posición ya está formando un ángulo de 90 grados con el eje de rotación. Por eso esta R la podemos meter aquí sin ningún problema. Esta R que aparece vendría a ser el módulo de este vector. Así sin más, sin ningún cálculo adicional, así como es. Tomamos el módulo de este vector y ese módulo es justamente el que vamos a incluir aquí, en el cálculo. Pero ¿qué pasa cuando la partícula sí está rotando alrededor del eje de rotación, pero no lo hace de esta forma, como se muestra en la figura izquierda, sino lo hace de forma oblicua, como se muestra aquí, de tal manera que su plano de rotación hace un ángulo con el eje de rotación? Bueno, en esa situación no podemos tomar el módulo de este vector R para que vaya aquí, sino lo que vamos a tomar aquí en cuenta es esta distancia. Recuerden, en la inercia rotacional, esta R que se incluye, o alguna otra letra que ustedes usen utilizar, va a denotar siempre la distancia que hay entre el eje de rotación y la partícula, pero siempre, siempre medido de manera ortogonal al eje de rotación. Siempre se tiene que formar un ángulo de 90 grados entre el eje de rotación y la línea que vaya de dicho eje a la partícula. Y esa distancia que encontremos, que separe al eje de la partícula, es la distancia que vamos a incluir en el cálculo de la inercia rotacional. ¿Preguntas o comentarios sobre este aspecto? Es un detalle bastante simple, pero que realmente implica mucho, impacta mucho en el valor de la inercia rotacional. Imaginen ustedes que están como parte de algún proyecto involucrando algún elemento, alguna partícula que tiene que experimentar una rotación. Si ustedes no calculan correctamente el valor de la inercia rotacional que represente esa partícula alrededor de un eje de rotación concreto, podría eso presentarles problemas de diseño, porque no están considerando la distancia correcta. Así que esta R, repito una vez más, esta R que aparece aquí siempre se construye a lo largo de una línea recta que forme 90 grados con el eje de rotación. ¿Preguntas o comentarios sobre este detalle? O en general sobre lo que representa la inercia rotacional. No, profesor. Muy bien. Bueno, pues vamos a realizar un primer ejercicio para ilustrar justamente estos detalles que aquí se están comentando. Tanto cómo calcular la inercia rotacional, así como el cuidado con el que se tiene que tener a la hora de tomar el valor de esa distancia R que aparece en la ecuación.
El problema que vamos a resolver consiste en lo siguiente. En la figura que tenemos ahí a la derecha, se representa una molécula de agua, H2O. Nos comentan que la longitud del enlace OH, tanto el que está aquí en la parte de arriba como el que aparece aquí abajo, tiene un valor de 0.96 nanómetros. O sea, cada enlace OH tiene una longitud de 0.96 nanómetros. En los enlaces hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, en esta justa secuencia, forman un ángulo de 104 grados. Aquí se forma el ángulo de 104 grados entre estos dos enlaces. Bueno, con esta información nos piden determinar el momento de inercia o inercia rotacional de la molécula de agua. Algo importante, en torno a un eje que pasa a través del centro del átomo de oxígeno, es decir, el eje de rotación tiene que pasar por el centro de este átomo, pero, inciso A, siendo perpendicular al plano de la molécula, y posteriormente, inciso B, cuando se encuentra en el plano de la molécula, bisecando los enlaces hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Vamos a resolver el primer caso y después vemos cómo resolver el segundo, para no estar aquí confundiendo de ideas. Así que bueno, con los datos geométricos del problema, esas distancias y ángulos de 104 grados, consideremos un eje de rotación que pasa justo por el centro del átomo de hidrógeno, de oxígeno, perdón, de oxígeno. Nos piden determinar el valor de la inercia rotacional en torno a dicho eje, cuando además el eje es perpendicular al plano de la molécula. A ver, ¿cuál sería la figura? ¿Cómo nos deberíamos de imaginar la situación? Para el inciso A. Tiene que ser un eje que pase por el centro del átomo de oxígeno y que sea perpendicular al plano de la molécula. Primero debemos identificar correctamente cómo estaría el eje de rotación. ¿Cómo sería ese movimiento rotacional de esa molécula?
A ver, retomando el comentario del chat, que ese eje pase entre la mitad de las dos moléculas de hidrógeno. A ver, es decir, supongo que así se refiere bueno, esa es la idea que se quiere representar. Pero este eje así construido es perpendicular al plano de la molécula. Recordemos, estamos en el inciso A. Tiene que ser un eje que pase por el centro del átomo de oxígeno y que sea perpendicular al plano de la molécula. Ese eje que se ha sugerido, el que está ahora dibujado en rojo, sí pasa por el átomo de oxígeno, cumple ese requisito. Pero es perpendicular al plano de la molécula. Para empezar, ¿en qué plano estamos pensando que se encuentra la molécula? Tal vez eso nos ayude a visualizar correctamente la dirección del eje de rotación. Consideremos lo siguiente, para de alguna manera auxiliarnos para entender esto correctamente. La molécula de H2O, que está formada por estos 4 átomos, se encuentra descansando en el plano XY, o sea, en la pantalla. Ese es el plano de nuestra molécula, el plano XY. Si el inciso A nos dice que el eje que tenemos que considerar tiene que ser perpendicular al plano de la molécula, entonces el eje no tiene que estar también descansando en la pantalla, sino que tiene que estar atravesando la pantalla, nuestros monitores o la pantalla de los dispositivos que estemos utilizando para esta clase. Así que este eje, imaginen lo que está saliendo de la pantalla, está dirigido hacia ustedes. ¿De acuerdo? Así que, en ese sentido, así es como debemos de imaginarnos el eje de rotación. La molécula descansa en el plano XY, mientras que el eje de rotación apunta en la dirección del eje Z, por poner un nombre. ¿De acuerdo? Así que esta molécula va a estar girando de esta forma, como se ilustra o se intenta ilustrar en la figura. Bien, ¿cómo determinamos la inercia rotacional? La inercia rotacional, recuerden ustedes, implica esta suma. Cada masa que forma nuestro conjunto de partículas multiplicado por el cuadrado de la distancia que separa a esa partícula del eje de rotación.
siempre medido en una línea a lo largo de una línea ortogonal al eje de rotación. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues cada uno de estos ejes R forma 90 grados con el eje de rotación, porque están estos ejes en el plano XY y el eje de rotación está en el eje Z. Así que sabemos que son por construcción ortogonales. Bien, eso significa entonces que no hay que buscar más. Esta distancia R, que aquí realmente vale 0.96 nanómetros, es la distancia R que hay que incluir en nuestros cálculos. Bien, pues entonces tenemos que sumar la masa del átomo de oxígeno por el cuadrado de la distancia que la separa al eje de rotación, más la molécula el átomo, perdón, de hidrógeno por el cuadrado de la distancia que lo separa del eje de giro, más la masa del otro átomo de hidrógeno por el cuadrado de la distancia que separa a dicho átomo del eje de giro. Pero bueno, ¿qué distancia hay entre el eje de giro y el átomo de oxígeno? Pues una distancia de 0. Espero que para todos sea claro. Esta distancia que separaría al átomo de oxígeno del eje de giro es 0. Porque el eje de giro está pasando justo por donde está el átomo de oxígeno. Así que pues aquí realmente no hay ninguna distancia. Es 0 en todo caso. Y como esos dos términos son exactamente los mismos, cada átomo de hidrógeno está igualmente separado del eje de rotación con 0.96 nanómetros, estos dos términos se pueden escribir simplemente como 2 veces cualesquiera de ellos. ¿Hasta aquí queda claro? ¿O hay alguna pregunta o comentario sobre la construcción de la inercia rotacional para este problema, para este caso? Bien, teniendo esto en cuenta entonces, podemos calcular el valor de la inercia rotacional cuando la molécula de H2O gira alrededor de este eje de la manera que está aquí mostrada. Así que el resultado que vayamos a obtener es únicamente válido para las condiciones de este problema. Bueno, aquí les estoy dando la información que ustedes también pueden consultar también en tablas, tal vez, de cuál es la masa de un átomo de hidrógeno, que es de aproximadamente 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Así que ya tenemos la masa del átomo de hidrógeno, 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Tenemos la distancia que la separa a cada átomo de hidrógeno respecto al eje de rotación. Esto tiene un valor de 0.96 nanómetros. Con esta información, ¿cuál es el valor de la inercia rotacional correspondiente?
Para el cálculo que se está reportando en el chat, me llama la atención la potencia del 10. Sí se está considerando que .96 nanómetros, bueno, o los nanómetros en todo caso, aquí, un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros, y eso elevado al cuadrado. Tal vez los primeros dígitos, 3.05, sea correcto, pero la potencia del 10, no, me temo que no es el correcto. Hay que checarlo entonces. Muy bien, entonces será... a ver, pero igualmente ese 3.05 no creo, porque la multiplicación de 1.66, que es este valor, por .96, y esto elevado al cuadrado, a ver si estamos en lo correcto, sería 1.52, y eso ya por 10 a la menos 45. Bien, así que ese es el resultado de esa inercia rotacional. 1.52 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Esas van a ser las unidades justamente de la inercia rotacional. La inercia rotacional no tiene una unidad que podamos simplificar como un newton, como un pascal. Es simplemente kilogramo por metro cuadrado. Esas son las unidades de la inercia rotacional. Bien, este resultado pues realmente no nos dice nada hasta que lo comparemos con el siguiente inciso. Es como, por ejemplo, si ustedes les dicen, no sé, tal mmm, sección de una carretera tiene una longitud de 15 metros, bueno, ustedes tal vez
en su cabeza hacen ya una comparación con su propia estatura o con el metro concretamente, la distancia de un metro, y así ya se pueden dar cuenta, ¿no? Ok, eso significa que con un metro equivale 15 veces, es más grande 15 veces. Pero, por ejemplo, esta inercia de 1.52 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado, por sí sola, pues no nos dice mucho. Vamos a compararlo con el siguiente inciso. En el siguiente inciso nos dice, calcule exactamente lo mismo, el momento de inercia de la molécula, pero cuando el eje de rotación pasa por el centro del átomo de oxígeno, pero está en el plano de la molécula, bisecando los enlaces HOH. En este caso, ahora sí, el eje de rotación tiene que tener esta orientación. Para el inciso B, ese sería el eje de rotación. El eje de rotación está en el plano de la molécula, en el plano XY, está pasando por el átomo de oxígeno y está bisecando, es decir, está dividiendo en dos el ángulo que hay entre esos dos enlaces. Bien, si seguimos una construcción similar, encontraremos lo siguiente. Nótese el cambio. Ahora el átomo de agua va a estar girando de esta manera. Está realizando como un movimiento de tipo, ¿cómo le llaman? Breakdance, creo que así se le llama. Así que estos átomos de hidrógeno están girando de esta forma, teniendo como base el átomo de oxígeno. Y el eje de rotación es tal que forma un ángulo de 52 grados, con los enlaces de hidrógeno con oxígeno. Bien, en este caso, bueno, vamos a escribir la ecuación para la inercia rotacional de este conjunto de tres partículas. Tenemos la masa del oxígeno por la correspondiente distancia cuadrada que la separa al eje de rotación, en principio, y lo mismo para los otros dos átomos. Pero una vez más, el átomo de oxígeno está justamente por donde pasa el eje de rotación. Por lo tanto, su distancia es cero. La distancia del eje de rotación es cero. Estos dos términos, el que está en color verde y el de color amarillo, son exactamente los mismos. Así que los vamos a escribir como dos veces la masa del hidrógeno por esta nueva distancia. Nótese que esta distancia d sub h no es la que tenemos aquí arriba. Es la distancia que se ha construido a lo largo de una dirección ortogonal al eje de rotación. Fijándonos en las funciones trigonométricas, esta distancia d está relacionada con el seno del ángulo de 52 grados. Ustedes pueden ver aquí ese ángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo. Tenemos entonces aquí abajo, en este vértice, el ángulo de 52 grados y el cateto opuesto es justamente la distancia d que aquí aparece. Pues bien, ya con esa información ustedes pueden determinar el valor de la inercia rotacional para este nuevo caso.
¿Cuánto valdrá la inercia rotacional para esta nueva configuración en la que el eje de rotación está en el plano de la molécula y biseca el ángulo que se forma entre esos dos enlaces de oxígeno e hidrógeno? Bien, aquí qué se estaría obteniendo. A ver, debemos de tomar en cuenta que es el factor 2
multiplicando a la masa del hidrógeno, que tiene un valor de 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Que esta distancia de H es la que ya conocíamos de 0.96 nanómetros por el seno de 52 grados, en este caso 52 grados porque justamente el eje de rotación pasa por la mitad de este ángulo. Y dicha cantidad, esto que está aquí, se tiene que elevar al cuadrado. Me temo que por lo tanto, me temo que en el comentario del chat hay un factor que nos está haciendo falta, que no se ha elevado la distancia de a al cuadrado. Porque ese potencia de menos 10 a la menos 36 suena más a que solamente se multiplicó por dH una sola vez. Y no que dH se haya elevado al cuadrado. Bien, los invito a que lo verifiquen, que lo estén haciendo también. Por si se llega a detectar algún error, pues lo podamos comentar. Yo estaría encontrando un valor de 1.89 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Y en el resultado de arriba, como bien se hizo el comentario en el chat, hace falta multiplicar por un 2, lo cual arroja ese valor que ya hemos escrito de 3.059. Vamos a dejar así como 3.05. Muy bien. Si comparamos los resultados, ¿qué conclusión podemos obtener? Bueno, que cuando la molécula de agua se pone a girar alrededor de un eje que pasa bisecando a los enlaces OH, como tenemos justamente en la figura, en la pantalla, esta configuración representa una menor inercia rotacional al compararla con el caso en el que el eje de rotación es perpendicular a la molécula de agua. Así que, en pocas palabras, ¿en qué condiciones esta molécula de agua será más o presentará menos resistencia a ponerse en un movimiento rotacional? En el inciso B. Cuando gira en torno a un eje que pasa por el plano de la molécula y biseca al ángulo que se forma entre los enlaces OH. Eso es lo que nos estará indicando ese resultado. Preguntas o comentarios con relación al resultado, a las conclusiones que se pueden obtener del análisis de las cantidades numéricas, o bien en general a cómo se determina la inercia rotacional.
Bien, el siguiente ejemplo, que igual no terminaremos de realizar el día de hoy, pero avanzaremos lo más posible, es el que se muestra a continuación. Tenemos la siguiente figura, como se ilustra en la pantalla, y nos comentan lo siguiente. Calcule el momento de inercia del conjunto de puntos objeto mostrados en la figura con respecto a, inciso A, al eje vertical, es decir, al eje Y, e inciso B, al eje horizontal, es decir, alrededor del eje X. Suponga que las masas de estos bloques o de estos objetos son respectivamente 2.2 kilogramos y 3.1 kilogramos. Y los objetos están unidos por alambres rígidos muy ligeros. El conjunto es rectangular y se divide en dos a la mitad por el eje horizontal. Con respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto, bueno, el inciso C se va a responder justamente comparando el resultado que obtengamos para el inciso A y para el inciso B. Bien, para el inciso A, entonces, nos están pidiendo que consideremos al eje vertical, es decir, al eje Y, como el eje de rotación. Ese va a ser el eje de rotación. Así que en el cálculo de la inercia rotacional, esa distancia que aparece en la ecuación, recuerden ustedes siempre, se forma, o se mide, mejor dicho, a lo largo de una línea recta que es ortogonal al eje de rotación. Bien, pues para el primer inciso vamos a considerar lo siguiente. El momento de inercia alrededor del eje vertical es lo que se muestra aquí. Tenemos cuatro partículas. Dos partículas con masa m minúscula, dos partículas con masa m mayúscula. Nos piden en la ecuación para la inercia rotacional tomar en cuenta aquella distancia que se mide a lo largo de una línea perpendicular al eje de rotación. Bueno, aquí está esa línea perpendicular, aquí está esta otra línea perpendicular al eje de rotación. Para los otros dos bloques tenemos estas distancias. Pues ahí está. Estas distancias, una de 0.5 metros, esta otra de 0.5 metros y estas dos restantes van a ser directamente los valores de las distancias que hay que sustituir para determinar la inercia rotacional. No hay que hacer alguna búsqueda ahí de un triángulo rectángulo, por ejemplo, como fue en el caso de la molécula de agua, sino aquí directamente estas distancias, aquí señaladas, son las que debemos emplear, porque se miden a lo largo de una línea recta que es ortogonal al eje de rotación. Bien, sustituyendo los valores, ¿qué valor de inercia rotacional encontramos? Consideren que cada partícula m minúscula tiene un valor de 2.2 kilogramos. Las m mayúsculas tienen un valor de 3.1 kilogramos. Las distancias r que aquí aparecen son las distancias más pequeñas, de medio metro. Y las distancias d son aquellas más largas, que en ese caso tendrían el valor de 1 metro. A ver, dejo los datos del problema en la pantalla y la ecuación.
Bien, ¿qué resultado se estaría encontrando al sustituir los datos que nos indica el problema? Bien, a reserva de que se haya encontrado un valor distinto, estaremos hablando de una inercia rotacional de 6.625 kilogramos por metro cuadrado. Bien, esa sería la inercia rotacional que representa esta distribución de materia cuando el eje de rotación es el eje Y. Para el inciso B, que les pido que ustedes intenten resolver para la clase de mañana, consiste en que tomen al eje horizontal como el eje de rotación y se calcule la correspondiente inercia rotacional para esa situación. Es decir, ahora las partículas van a ponerse a rotar alrededor del eje X. Bien, así que eso es lo que faltaría por hacer. Ustedes lo checamos el día de mañana. Calculen la inercia rotacional para este mismo problema, pero considerando que el eje de rotación es ahora el eje horizontal. Y comparamos también para responder el inciso C, con respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto. Preguntas o comentarios acerca de lo que queda pendiente sobre el tema. No, profesor. Muy bien. Bueno, pues damos por terminada nuestra sesión de este día y nos escuchamos el día de mañana para revisar los pendientes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, excelente día. Gracias igualmente.